La historia de Isaías ha sido mencionada en innumerables ocasiones a lo largo de los años, no solo por la crudeza de su final, sino por la maraña de misterios que rodean su muerte. Desde generaciones pasadas hasta hoy, muchos se preguntan, ¿qué ocurrió realmente con Isaías? ¿Fue acaso su muerte la más cruel registrada? ¿O es el reflejo de una interpretación distorsionada por la historia y el tiempo? Para empezar a responder, debemos regresar miles de años atrás, al contexto en el que Isaías vivió y murió. Isaías, uno de los más grandes profetas de Israel, vivió en una época donde las tensiones políticas, religiosas y sociales avanzaban como un río turbulento en busca de un desenlace. Las Escrituras señalan a Isaías como un hombre de profunda fe, elegido para llevar el mensaje de Dios. Pero esa misión, como ocurrió con muchos profetas, vino con un alto costo. Isaías no solo enfrentó el rechazo de su pueblo, sino que su voz se convirtió en una amenaza para quienes ostentaban el poder. La verdad suele incomodar cuando desnuda los pecados y las injusticias. Desde este punto, las cosas se tornan oscuras. Aunque no existen registros definitivos, las tradiciones y relatos antiguos, incluidos los textos extrabíblicos, apuntan a que Isaías murió de una manera particularmente cruel. Según la tradición judía recogida en el Talmud y el texto apócrifo conocido como la Ascensión de Isaías, el profeta fue martirizado bajo el rey Manasés, uno de los regentes más tiránicos y despiadados de Judá. Manasés, conocido por su idolatría y por alejarse completamente de los mandamientos de Dios, consideraba las advertencias de Isaías como una amenaza directa a su reinado. Es aquí donde los detalles se vuelven estremecedores. Según la leyenda, Isaías se refugió en el interior de un árbol para escapar de la persecución de las fuerzas de Manasés. Sin embargo, fue descubierto. Y lo que vino a continuación permanece como una de las historias más perturbadoras jamás contadas sobre el martirio de un profeta. Manasés, en un acto de brutalidad, ordenó que el árbol fuera aserrado en dos, con Isaías aún escondido en su interior. Detengámonos un momento. Piensa en ello. Un hombre cuya vida entera estuvo dedicada a advertir, guiar y proteger moralmente a su pueblo, encontrado y ejecutado de una manera tan espantosa. Su grito, de haber existido, no quedó registrado en los textos, pero lo que queda es la idea de una muerte que no solo buscaba silenciarlo, sino hacerlo de la manera más despiadada posible. Un mensaje para quienes se atrevieran a desafiar la autoridad de Manasés. Este relato, sin embargo, no está completamente aceptado como canon en la teología judeocristiana. Algunos académicos lo consideran más una tradición oral y una advertencia simbólica que un hecho histórico documentado. Dicen que las leyendas en torno a Isaías fueron ampliadas con el tiempo para enfatizar su sacrificio y su carácter de mártir, algo que las religiones usan para mantener vivos a sus líderes espirituales a través de historias épicas sobre su vida y, sobre todo, su muerte. Pero si Isaías no murió aserrado, entonces ¿cómo murió? Aquí hay silencio en las escrituras oficiales. La Biblia no detalla en absoluto su final, lo cual, considerando la magnitud de su obra, resulta peculiar. Este vacío bien pudo haberse llenado con relatos posteriores para dar sentido a la ausencia de detalles. Pero por otro lado, ¿es esa brecha silenciosa un reflejo del respeto a una muerte traumática que no requería más descripción? Pensemos en el impacto que tuvo su muerte en el contexto más amplio. Isaías vivió predicando con una firmeza que a menudo lo enfrentaba al poder. Condenó la idolatría, las injusticias sociales y el desvío del pueblo de Israel de los caminos rectos. Su mensaje era incómodo, y los incómodos, en épocas de tiranía, no sobrevivían por mucho tiempo. Si su ejecución realmente fue orquestada por Manasés de manera tan cruel, simbolizaría el triunfo temporal de un villano que, a pesar de su poder, eventualmente fue recordado como un hombre cruel y perdido. Entonces, ¿fue la muerte de Isaías realmente la más cruel? La respuesta depende de cómo decidas abordar la historia. Sí, pocas muertes tienen descripciones tan gráficas como la que las tradiciones adjudican a Isaías.
Pero más allá de cómo ocurrió su final, lo importante es cómo su vida, sus palabras y su legado lograron atravesar siglos de persecuciones, silencios y hostilidad. El verdadero impacto de Isaías no reside en cómo murió, sino en cómo sigue vivo a través de sus textos. Incluso después de tanto tiempo, las palabras del profeta continúan siendo fuerza vital en comunidades de fe, que ven en su coraje un ejemplo eterno. La historia de Isaías será contada una y otra vez, no solo como testimonio de sufrimiento, sino como un recordatorio vivo del costo de decir la verdad en un mundo que muchas veces prefiere el engaño. Y tal vez, al final, no necesitamos saber todos los detalles con certeza. Tal vez el misterio que rodea su muerte sea lo que hace que su vida, su lucha y su mensaje sean aún más poderosos. Porque si algo nos enseña esta historia, es que el valor de una persona no se mide por cómo muere, sino por cómo inspira, aún siglos después, a otros a buscar la verdad, pesar las consecuencias y hacer los sacrificios necesarios. ¿Fue su muerte cruel? Sí, si creemos en las tradiciones que nos lo cuentan. ¿Pero fue la crueldad lo que lo definió? No, lo definió su determinación, su fe inquebrantable y su compromiso con algo más grande que él mismo. Así concluye la historia de Isaías, inspirando a generaciones a buscar la verdad y enfrentar los desafíos con valentía.